Bien, ahí estamos grabando. Bueno, buen día. Entonces les decía que la idea es como entender mejor cómo funcionan los sistemas agropecuarios, qué es lo que ocurre cuando los seres humanos cambian un ecosistema natural y lo transforman en un agroecosistema. Que en definitiva eso es la agricultura, es la decisión del ser humano de modificar los ecosistemas naturales en los cuales vivía durante la mayor parte de su historia, como cazador-recolector, y decide hacer agricultura. Y ahí cambia un montón de cosas. Nosotros ya vimos, de alguna manera, cuáles son las diferencias entre un ecosistema natural y un agroecosistema, muy genéricamente. Y después en la clase anterior vimos uno de los aspectos que cambia, que es muy importante, que es el flujo de nutrientes. Nutriente, agua y carbono. Vimos que un sistema, a diferencia del ecosistema natural, donde el ciclo de nutrientes en general es bastante cerrado, porque las componentes mueren, sus desechos se reciclan, en los agroecosistemas hay una salida. Es el objetivo, cosechar algo, llevárnoslo a otro lugar. Y lo que tenemos que intentar hacer es compensar esas salidas y las salidas ocultas, que también vimos esas pérdidas, con entradas. O sea, disminuir esas salidas ocultas, esas pérdidas, esas ineficiencias y mejorar el balance. Y vimos también el agua, lo que es la huella hídrica, lo que implica esta agua virtual que se consume, que puede ser agua verde, azul, gris, y un poco también el carbono, como un aspecto fundamental que podemos manejarlo a través de la fotosíntesis y la respiración. Bien, ahora vamos a ver cosas que también ocurren, dos grandes temas. Uno es la sucesión ecológica, que explica muchas cosas, y el otro es el tema de la energía, también un tema de alta actualidad. Bueno, de alguna manera esto de la sucesión suena, los que son biólogos, biólogas, que están estudiando y están cursando acá, entienden de este tema, lo ven. La sucesión es un fenómeno, vamos a ver esto, como fenómeno, qué es y qué relación tienen distintas etapas de la sucesión con cosas que pasan en los agroecosistemas y que nos interesan. De alguna manera, la sucesión, todos tenemos una idea, aunque nunca hayamos visto ni hemos estudiado, sabemos esto. Este es un campo arado y todos ustedes saben que si yo un día hago esto y me voy y volvemos al mes o a los 2 meses, ¿ustedes piensan que va a estar igual que ahora? Si volvieran dentro de 2 meses, acá en la pampa húmeda, ¿ustedes creen que encontrarían el sistema exactamente igual que esto? Aunque no hayan sembrado nada, ¿eh? ¿Qué les parece? No, igual no va a estar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te imaginas que va a suceder? ¿Cómo te Van a empezar imaginas que a lo vas a venir encontrar? Yuyo, o bueno, Yuyo por decirle Yuyo a Está bien, está muy alguna bien. especie que Exactamente. aparezca, pero algo van a hacer, no va a quedar así, Perfecto. ¿Y cómo estás seguro de eso? porque lo vi. ¿Cómo? Claro, porque la experiencia nos dice que es así. Si volviéramos y lo encontráramos igual, sería una enorme sorpresa, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en definitiva? Cuando, si estamos acá en la pampa húmeda, ¿no? Imaginemos, no sé, acá en esta zona, en Bransen, en Pergamino, no sé, Ayacucho, cualquier parte. ¿Ustedes se imaginan que cuando vuelven dentro de un año, qué sé yo, o dentro de 2, 3 años, van a encontrar esto, esto o esto? ¿Puede ser que nosotros dentro de 2, 3 años encontremos esto acá? ¿O de 10 años? ¿Puede ser que encontremos esto? Si nos vamos. ¿O puede ser que encontremos esto? Eso sí. Claro, ¿y cómo es que ustedes adivinan el futuro? ¿Cómo es que adquirieron esa capacidad? ¿Cómo es que ustedes pueden saber tan claramente que nunca va a ocurrir esto? Por más que nos vayamos, nunca al volver nos vamos a encontrar con una selva, ni con un bosque, este es un bosque de robles, también típico europeo. Pero seguramente nos vamos a encontrar con esto.
Entonces ya estamos entendiendo varias cosas, aunque no supiéramos de sucesión. Primero, es un proceso que ocurre siempre y que de alguna manera lleva a el sistema, lo conduce a un estado estable. ¿Por qué? Porque nosotros también sabemos que si llegamos a esto, o si estamos en un pastizal natural de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, ¿no? Y nosotros volvemos dentro de 50 años, el pastizal no se va a ver transformado en una selva. Va a estar igual. Y sabemos que si lo quemamos, en 50 años va a volver a parecerse un pastizal. Así que estamos entendiendo varias cosas, ¿no? Que es un proceso que ocurre, que termina en un estado estable, que ese estado estable es típico de la zona, es el bioma, que no puede haber muchas sorpresas, ¿no? Ahora, si ustedes hacen esto y vuelven a los 2, 3 meses, todas las especies, y sabemos que este sistema termina acá, ¿todas las especies que encuentran van a ser de este tipo? Lo único que va a aparecer ahí son gramíneas, así. Imagínenselo. Imaginen un terreno arado, pruébenlo por ahí, en cualquier lugar, lo dejamos 2, 3 meses y volvemos. Sabemos que en este lugar termina en esto, pero al 2 meses, ¿es esto lo que vamos a encontrar, estas especies de gramíneas? ¿O nos imaginamos que podemos encontrar otra cosa? Arriesguen, aprovechen, mire, yo no los veo, no sé quiénes son, escucho solo voces. Y eso tiene su ventaja y desventaja. La ventaja es que pueden participar, decir, sacarse las dudas, desde el anonimato. ¿Tienen alguna idea? Imaginen, muchos de ustedes tienen experiencia. Seguro que muchos de ustedes tienen campo o han ido al campo o han visto. Hagamos algo, nos vamos, en 2 meses volvemos y sabemos ya, un alumno dijo, uno de ustedes, que esto no queda así. Bien, de acuerdo. Sabemos que vamos a encontrar yuyos, ¿no? Malezas, otra vegetación. También sabemos que aquí, en esta zona pampeana, esto termina en esto. ¿Sí? Y no termina en esto ni en esto. Ahora, a los 2 meses, 3 meses, en este suelo desnudo, vamos a encontrar ya esto. Las especies que aparecen todas van a ser las mismas que van a estar dentro de 2, 3, 4 años. No, primero van a aparecer las que germinen más rápido, las que crezcan más rápido. Ahí está. Otro conocimiento que también teníamos. ¿Ven? Ya ustedes tienen toda la base. Sabemos que lo que vamos a encontrar no se parece a esto. Entonces acá ya tenemos los elementos para empezar a entender qué pasa. Primero, la sucesión ecológica es un proceso de desarrollo de un ecosistema a través del tiempo. Estamos viendo que el tiempo cambia el tiempo. Todos los ecosistemas, todos, los naturales, los agrícolas, tienden al cambio. Y este cambio dinámico, es consecuencia de fuerzas que irrumpen del exterior. O sea, si yo vengo del exterior y meto un arado, prendo fuego, ¿no? Genero un cambio, esas fuerzas generan ese cambio, pero también tiene que ver con procesos internos, ¿no? Y el término sucesión describe los cambios estructurales y funcionales. Estructural, la estructura. Puede empezar por herbácea, después puede haber arbustivos, árboles, la estructura del sistema puede cambiar y su funcionamiento. ¿Y qué ocurre? También cambia, que es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos 2 tipos de sucesión. Una que es muy rara, que nosotros en general no tenemos mucha noción, no la hemos visto, que es la sucesión primaria. Es cuando en un ambiente donde no existió nada, empieza a colonizarse. Este es el ejemplo, por ejemplo, una isla de coral. Cuando aparecen las islas de coral que emergen, ¿no? En zonas de coral, puede ocurrir que de golpe los corales que van generando una estructura calcárea
aparezcan sobre la superficie del mar. Eso empieza a ser colonizado. ¿Por qué? Por el viento, por deyecciones de aves que transportan semillas, etcétera, y ahí empieza un proceso. O algo que también ocurre en los volcanes, o derrumbamientos de tierra, en zonas donde de golpe el volcán tira lava y queda toda una zona con lava. Esa zona se puede luego mineralizar, meteorizar, digamos, romper por las temperaturas, la lluvia, hielo, qué sé yo, y en esos intersticios seguramente el polvo, viento, trae semillas, transporta animales que defecan ahí, qué sé yo, y se va colonizando. Esos son, y luego, bueno, tiene todo un proceso. Eso es algo que, bueno, o sea, lo conocemos, pero no nos interesa agronómicamente. Lo que nos interesa es la otra, la secundaria, que es mucho más frecuente, y es dónde hubo vida. ¿Cuál es la diferencia? Que la sucesión secundaria es, por ejemplo, la clásica. En un bosque, un rayo genera un incendio, produce un claro, o en una selva, y ese claro empieza a recibir mucho más luz y ahí empiezan a aparecer otro tipo de plantas. Esta es secundaria. La diferencia es que hay semillas encerradas, ¿sí? Versus la otra que no hay nada. Y es la típica de la agricultura, la que vimos recién. Si yo meto el arado, nosotros estamos todo el tiempo trabajando en tema de sucesión secundaria. No hace falta el arado. Si yo aplico glifosato y mato toda la vegetación, también estoy generando un cambio. Y cambio las condiciones y aparece una sucesión. Bien, esta sucesión son etapas. Tiene etapas que se llaman serales, seres. Etapas que van ocurriendo hasta llegar a dónde. ¿Cuándo termina la sucesión? Termina dinámicamente en un estado maduro. Como dijimos recién, si hacemos aquí una arada y nos vamos por 20 o 30 años y no tocamos nada, sabemos que al volver aquí en esta zona, lo que va a haber es un pastizal de gramíneas. ¿Por qué? Porque es el bioma, es la formación vegetal que caracteriza esta región. Y eso depende de las temperaturas, la lluvia, etc. ¿No? En zonas de África, en muchas zonas, predomina la sabana. En otras zonas el bosque, la selva, la yunga, la tundra, el monte, el espinal. Todo ese tipo de cosas son clásicos de determinadas características. Si uno en cualquiera de esos lugares produce un cambio al ingresar el arado, sabe que al tiempo aparecerán las especies típicas que están ahí. Y también entendimos que las que aparecen al principio no son las mismas, porque como lo dijo la compañera, al principio hay ciertas condiciones que no son las mismas condiciones que hay al final. Las condiciones que son los recursos. Hay ciertas condiciones de luz, de agua, nutrientes que al final no van a estar. Entonces, sabemos que la sucesión, según Odum, un gran ecologista, un gran ecólogo, no ecologista, que también puede ser ecologista. Bueno, la sucesión es un proceso ordenado y predecible. Ya eso lo entendí. No es que sale cualquier cosa. Que si yo abro esta caja de Pandora puede terminar... No. Y es predecible porque yo sé en qué va a terminar y también sé qué va a pasar en cada etapa. De la comunidad que comprende cambios de estructura. Resulta en la modificación del medio físico por la misma comunidad. La comunidad, las plantas, modifican el medio físico. Modifican la estructura, modifican la permeabilidad del suelo. Físicamente, la presencia de plantas empiezan a modificar aunque también el medio físico condiciona el tipo y velocidad de cambio. O sea, las condiciones que yo tenga también modifican qué tipo de planta va a haber. Culmina con un sistema estabilizado que mantiene la máxima biomasa por unidad de energía. O sea, el clímax ecológico, el sistema ecológico maduro, el ecosistema maduro, es un sistema estable, que decir que ya no cambia más. Cuando aquí se alcanza el pastizal, no sigue evolucionando hacia una selva. Queda como un pastizal, que es la característica de esta zona. Y esa estructura, esa composición vegetal, es la que en ese lugar optimiza muchos procesos. O sea, es un proceso estable y eficiente. Para cómo es ese proceso, cómo son las especies que están al principio, las que están después. Aquí apunta la estrategia en esta etapa, al principio, y qué es lo que abunda. Entonces, si uno imagina, bueno, el proceso aquí, nosotros aramos,
algo típico de la agricultura, y generamos un montón de condiciones. ¿Qué es lo que abunda acá? Uno tiene que imaginar, las especies que van a aparecer acá son esas especies que tienen la capacidad de aprovechar lo que aquí abunda. ¿Qué es lo que abunda aquí, lo que hay? ¿Cómo caracterizan este ambiente? Que se ocurre cuando nosotros ingresamos con un arado. Alta radiación solar. Tenemos luz, mucha luz. De hecho, no hay nadie que intercepte la luz. Perfecto. Abunda luz. ¿Qué más? ¿Se favorece la erosión por el viento? Ese es un problema, sí. Pero veamos qué tenemos como abundante, porque tenemos que imaginar qué tipo de planta va a aparecer acá, que es la que aprovecha lo que abunda. Tenemos luz. ¿Qué más? ¿Qué necesitan las plantas para vivir? Oxígeno en el suelo. Bien, aireación. ¿Qué más? ¿Cómo? Tenemos luz. ¿Qué más necesitan las plantas para crecer? Agua. ¿Hay agua? Sí, porque nadie la está consumiendo. Luz, agua. ¿Qué otra cosa necesitan las plantas? Son tres. Nutrientes. ¿Tenemos nutrientes disponibles? Sí, no hay nadie que los esté quitando. Quiere decir que tenemos las condiciones. En este tipo de ambiente, entonces va a haber un tipo de organismo. Primero, ¿qué aparecen primero? ¿Las plantas o los animales? Las plantas. Exactamente, eso también estamos entendiendo. Hay una relación trófica, porque hay quien consume a quién. Quiere decir que los animales son una consecuencia de las plantas que aparezcan, porque son los que consumen, son los heterótrofos. Las plantas. Quiere decir, bien, que van a aparecer plantas que ya están ahí, que están enterradas, están las semillas, ¿no? Y van a aparecer plantas que no eran las que estaban ahí, ¿no? ¿Y cómo saben esas plantas que se caracterizan porque pueden aprovechar muy bien esto, que tienen que salir ahora, que es el momento de emerger? Porque fíjense, si teníamos un pastizal, como mostramos antes, acá. Por el estímulo de la luz. ¿Cómo? Por el estímulo de la luz. El estímulo de la luz. Al arar, nosotros lo que hacemos es exponer muchas semillas en ese pan de tierra que se voltea, las exponemos a la luz. Y eso, para muchas especies, rompe la dormancia de la semilla. ¿Y por qué tiene dormancia esa semilla? Porque no tiene que salir, no le conviene cuando está el ambiente así. En este ambiente, ese tipo de planta no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero está ahí. Si ustedes tienen un pastizal bien cubierto, van a ver que no van a aparecer muchas especies. Sobrepastoreenlo. Agléguenle glifosato o árenlo y van a ver que empiezan a aparecer especies diferentes, que son aquellas que pueden aprovechar esto. Entonces, estas especies tienen que tener mecanismos para darse cuenta que llegó la hora, que es el momento de salir. No se tienen que equivocar. Si se equivocan, germinan y estaban bajo esa densa mata de gramíneas, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque sus mecanismos, su estrategia, se llama así, son muy buenas para aprovechar esto, para ambientes donde sobran recursos. Son las que se llaman, bueno, esto sería, van a aparecer cosas aquí, pero vamos a terminar acá. Pero las especies que van a aparecer aquí son muy diferentes que estas. Porque aquí ya no hay recursos disponibles. Son estas. Fíjense, tienen características. Esto es típico de un terreno arado. Tienen que ser rápidas en crecimiento, aprovechar todo lo que puedan, semillar mucho, dejar mucha descendencia y no invertir nada en cosas que tarden tiempo, raíces profundas, tallos como árboles. No, acá hay que reproducirse lo antes posible. Acá abunda, metámosle. Son las que se llaman estrategias R. Hay dos estrategias, la R y las K. La R son estas.
son oportunistas, de nicho ecológico amplio. Eso quiere decir que le viene bien cualquier cosa. Un amplio rango, no son especialistas, ¿eh? Son generalistas. Bueno, una vez que ahí se desarrollan, se reproducen rápidamente, crecen de tipo exponencial, rápidamente estructura vegetativa, alta tolerancia al ambiente, sol, cambian, en esas condiciones cambia mucho el ambiente, de la noche a la mañana, de la noche, digamos, al día, el sol, tienen que ser tolerantes. No son sistemas estables, son sistemas muy variables. La tasa de crecimiento es independiente de la densidad, son poblaciones que se reproducen rápidamente y que no tienen mecanismos para ir frenando cuando se está llenando el ambiente. ¿Sí? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque llega un momento que la cantidad de individuos va a superar la capacidad del ambiente de sostener. La consecuencia, van a morir muchísimos. Pero se van a reproducir. Es un mecanismo, ¿no? Son este tipo, ¿no? Por ejemplo, los pulgones. Fíjense acá arriba, ¿sí? Cuando hay condiciones se reproduce. Piense en una manga de langosta, piense, esto en los animales, ¿no? Piense en peces que largan a lo mejor 10.000 huevos. Fíjense, 10.000 huevos. Cada una pareja y larga 10.000 huevos. ¿Cuántos huevos van a sobrevivir de los 10.000? Si esa especie de pez se mantiene estable en el planeta. De los 10.000 van a sobrevivir 2. 2. ¿Por qué? Porque se mantiene estable. Quiere decir que lo que sucede es que normalmente tiene un desarrollo enorme y altísimas mortandades. Pero no importa en este momento. Acá lo que hay que hacer es reproducirse y exceden muchas veces la capacidad y luego mueren en cantidad. En definitiva, después terminan en esto, ¿no? Y esto son otras especies. La evolución, la sucesión, perdón, lleva que al principio conviene tener esa estrategia porque hay muchos recursos, entonces hay que aprovechar. No hay que tener estructuras estables, competitivas, no vale la pena invertir porque hay muchos recursos disponibles, hay que agarrar todo lo que se pueda. Ahora, estos sistemas en la pampa terminan con estos. Esto es un pastizal. Ahora, cuando uno analiza estas especies, ya no se parecen a aquellas. ¿Sí? Estas son estrategas K. Son la estrategia de las especies en condiciones donde ya cambió la situación y ya no hay nutrientes, no hay luz, no hay agua. ¿Por qué? Porque está siendo consumida y interceptada por toda esta biomasa que está ahí. Quiere decir que en estas condiciones hay que tener otra estrategia para sobrevivir acá. Acá hay que luchar por los escasos recursos. Aquí, en este mundo, los recursos sobran. Entonces lo que hay que hacer es ser rápido en capturarlos. En cambio aquí, en este mundo, los recursos son muy escasos y hay que ser muy bueno en conservar y en luchar por los recursos. Tengo que invertir en estructuras competitivas, raíces profundas, troncos en sistemas de bosques o de selvas. Troncos tengo que llevar la hoja allá arriba y aunque invierta muchísima energía, vale la pena porque la luz es escasa. Estas son las estrategias K. Son especialistas, en vez de la otra en generalistas. Acá son muy buenas en estas condiciones típicas. ¿Por qué? Porque el ambiente es muy estable, mucho más estable el ambiente aquí que el ambiente en las etapas iniciales. Son buenos competidores. Su nicho ecológico es especializado, o sea, son especialistas en determinadas condiciones, ¿no? Hago esto y lo hago bien. Dejan pocos descendientes de gran tamaño. Pueden invertir, imagínense, en plantas, pueden invertir en semillas con mucha sustancia nutritiva que permita permanecer. En animales, clásicos mamíferos versus insectos mamíferos, invierten mucho en su cría, pocas crías, pero las protegen mucho tiempo. Pueden estar 2 años, 3 años, algunos mamíferos con sus hijos, protegiéndolos, alimentándolos, etc. Pocos hijos, pero se invierte mucho. O sea, hay mucha inversión en
que cada vástago, sea vegetal, sea animal, se le den las condiciones y se lo protege. La tasa de crecimiento ya no es exponencial, sino que estas especies tienen la capacidad, las poblaciones, de ir, entre comillas, dándose cuenta de que se está saturando el ambiente y empiezan a frenar la tasa reproductiva. Por ejemplo, hay muchas aves que de acuerdo a la cantidad de alimento que hay en el momento, ponen más o menos huevos. Es un mecanismo muy bueno porque si ponen más huevos del que luego pueden alimentar, pueden morir todas las crías. Entonces es como, no es que tienen una inteligencia de darse cuenta, tienen mecanismos que capturan la escasez y van regulando. Entonces son especies que difícilmente van a superar en su población y morir en masa, sino que van regulando para poder permanecer sin grandes cambios. Optimizan los flujos de materia, desarrollo lento, vida prolongada, invierten, por ejemplo, en raíces profundas, invierten en mecanismos defensivos, como van a estar mucho tiempo, en espinas, taninos, sustancias que alejen los consumidores, o, bueno, en los animales, como ya dije, ¿no? Mecanismos que permitan, viven mucho tiempo, cuidan a su cría, tienen mecanismos de alimentación, de protección. Bueno, esas son las estrategias K. Viven en condiciones estables, son los que ganan. En definitiva, son los que terminan ganando, ¿no? Un pastizal. Esto en general son estrategias K. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo en la evolución, ¿no? ¿Qué pasa en este proceso de evolución de un ecosistema joven? Imaginemos acá la sucesión secundaria. Comienza aquí y termina acá. Esto es como una representación de lo que sería como un bosque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el bosque? Bueno, en el bosque, lo que ocurre en el bosque es que al principio, imagínense un bosque con muchos árboles jovencitos, nuevos, que tienen muchos recursos, ¿sí? O sea, vienen de una sucesión, pero llega un momento que empiezan a aparecer estos árboles, o empieza a haber vegetación, capturan mucha luz, tienen pocos troncos todavía, entonces la productividad es muy alta, también empieza la respiración y empieza en un bosque a generarse madera, ¿no? Empieza a haber troncos, piensen que estos procesos pueden durar 50 años, 30 años, 20, 50, para llegar al clímax, depende. Pero en definitiva lo que se ve es que comienza en estos bosques, imaginen una selva, a generarse estructuras de sostén, de competencia, que respiran y no fotosintetizan. Las raíces profundas en los pastizales, respiran y no fotosintetizan, son necesarias, porque es lo que hace que se mantengan en un ambiente ya más competitivo. Pero es un gasto, entre comillas. Entonces lo que va a ocurrir es esto, que por un lado, la productividad bruta, o sea, la fotosíntesis bruta, llega un momento que se estabiliza, pero la respiración sigue aumentando. Hay más raíces, más troncos. Por lo tanto, lo que ocurre en el sistema, la productividad neta de la comunidad, lo que yo obtendría si la peso, ya lo vimos la otra vez, ocurriría esto. Los sistemas maduros, no hay aumento de peso. No quiere decir que no haya biomasa. Si uno imagina un pastizal o imagina una selva, uno ve que es pesadísimo. El tema es que si yo pesara esa selva todos los años, pesaría lo mismo. Todo lo que fotosintetiza es respirado por las propias estructuras de la vegetación, raíces, troncos que no fotosintetizan, y por quienes viven sobre esa vegetación, que son los heterótrofos, que pueden ser insectos, mamíferos, cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto después lo tienen, no me interesa mucho que ahora lo pulan, pero sí es que el proceso de sucesión, porque tenemos que ver ahora cuándo llegamos a los agroecosistemas. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, lo que ocurre, hay etapas iniciales,
etapas intermedias y la madurez. Al principio, la composición, hay un rápido cambio. ¿Sí? Si uno ve al principio las especies, ve que esas propias especies, fíjense lo que pasa en la sucesión. Dijimos, si yo aro un terreno, genero condiciones que favorecen la aparición de ciertas especies llamadas R, estrategas R, que son muy buenas aprovechando esas condiciones. Necesitan mucha luz, mucha agua, necesitan muchos nutrientes. En esas condiciones se reproducen. Ahora, fíjense lo que pasa. Esas mismas especies y su presencia y crecimiento cambia el ambiente y genera condiciones que a esas especies ya no les resultan buenas. Esas especies capturan nitrógeno, dejan nutrientes, dejan menos en el ambiente, sombrean, capturan agua. Quiere decir que las propias especies generan un ambiente no favorable para especies como ellas. Entonces van a venir otras. El tamaño de los individuos tiende a incrementarse, el número de especies aumenta hasta el clima, en general cada vez más, la diversidad también tiende a aumentar, la biomasa, fíjense, acá es alta, la materia orgánica abiótica aumenta hasta el clímax, la materia orgánica abiótica es la que está en el suelo, ¿no? Se va generando ahí, se va acumulando de un terreno desnudo, la vegetación va generando materia orgánica, la complejidad de las cadenas alimentarias se complejiza, bueno, la productividad neta de la comunidad, dijimos, alcanza un máximo y luego disminuye, hasta ser prácticamente nula. La respiración se incrementa, la biomasa mantenida por unidad de energía aumenta, o sea, la biomasa es muy grande por unidad de energía, es muy eficiente en etapas maduras. Los ciclos biogeoquímicos que nos interesan, los nutrientes, bueno, cuando la etapa es muy temprana son abiertos, tienden a cerrarse en tiempos maduros. El tiempo de renovación aumenta a medida que avanza el proceso sucesional. Claro, al principio la renovación es muy rápida, entonces el tiempo es muy corto. A medida que avanza, el tiempo de renovación de esas especies que tienen más años aumenta. El papel de los detritos se incrementa, bueno. Y finalmente, a ver, el patrón de crecimiento, como vimos, pasa de selección R, ¿sí? O sea, el crecimiento al principio está asociado al crecimiento, a las características de las poblaciones R, ya es exponencial, pero luego, a medida que madura, y esto puede ser muchos años, va llegando a estabilidad. La calidad de los componentes se incrementa, o sea, la calidad de la madera, la composición química, todo eso se incrementa y se complejiza en etapas maduras, porque eso vale la pena. Los nichos aumentan su especialización, esto lo vamos a ver más adelante. El ciclo de vida aumenta su extensión y complejidad. Al principio, ciclos de vida cortos, dijimos, esas especies tienen que reproducirse rápidamente y al final, las que quedan pueden ser árboles, que duran hasta 1000 años. Las interacciones biológicas se incrementan, hay más especies, hay más diversidad, más interacción con especialistas y la estabilidad global aumenta. En definitiva, acá lo que empieza a suceder es, nosotros dijimos, hay muchas propiedades interesantes en las etapas maduras de la sucesión. Esto se imaginen una sucesión europea, que termina en un bosque. Aquí sería pastizales, puede ser selva, lo que sea. Esta a la derecha es la etapa madura y acá la etapa juvenil. Nosotros dijimos, la etapa madura tiene muchas cosas interesantes. Es estable, es resiliente, que sí que se recupera, es bastante cerrada el ciclo de nutrientes, no perdemos nutrientes, pero, y es eficiente la captura de la luz, muy eficiente. Casi no se desperdicia luz, casi no llega luz al suelo. ¿Cuál es el problema de esas etapas? ¿Por qué no nos quedamos ahí? Porque no tienen productividad neta de la comunidad. Quiere decir, no tienen un excedente. La respiración y la fotosíntesis son iguales. Todo lo que se fotosintetiza es respirado por las plantas y por los animales que viven sobre ellas. Y nosotros lo que queremos es un excedente. Quiere decir que entonces lo que hacemos como seres humanos es generar cambios, llevar estos ecosistemas naturales a etapas tempranas de la sucesión. Colocamos y aplicamos energía para poder generar condiciones similares a las etapas iniciales de la sucesión. Aquí es la zona de los agroecosistemas.
Aquí mantenemos los agroecosistemas. Ahora, ya estamos entendiendo algo. Si yo quiero poner aquí mi agroecosistema, tengo que entender dos cosas. Una, que tengo que sacarlo de este estado estable. O sea, tengo que poner energía para cambiar. Y yo lo que me encuentro es con un ecosistema natural, normalmente. Bueno, me puedo encontrar con un ecosistema modificado, ya un sistema agrícola, pero lo que ha hecho el ser humano conceptualmente es cambiar el ecosistema natural y llevarlo a etapas tempranas. Para eso hay que poner energía. Y además, sabemos que esto tiende a volver, a recuperarse. Y tenemos que luchar permanentemente contra esa tendencia. O sea, nosotros, por la decisión que tomamos, de que queremos exportar cosas y una productividad neta de la comunidad alta, colocamos condiciones de ecosistemas de etapas sucesionales tempranas. Y eso hay que mantenerlo porque tiende a ir hacia la madurez. Y eso es la aparición de malezas, todo tipo de cosas. Fíjense acá estos tres ecosistemas. Alfalfa, un agroecosistema, un bosque de pino joven, un bosque de pino de mediana edad y una selva tropical. Esto sería sistema maduro, juvenil. La producción primaria bruta, que es todo lo que fotosintetiza, acá 24.000, acá 45.000. Fíjense que los sistemas maduros son muy eficientes. La respiración autotrófica, esto es la respiración de los vegetales. La alfalfa respira poco. Comparado con lo que respira la selva, que fíjense, imagínense, las raíces, los troncos, las propias plantas respiran muchísimo. Fotosintetizan mucho, pero respiran mucho. La productividad neta primaria, lo de las plantas, es la diferencia entre esto. Aquí me quedan 15.200 netos, aquí me quedan 13.000. O sea, fíjense que ya la selva tropical me está quedando poca respiración, poca productividad neta, que es la de vegetal. Pero aún tengo que descontar la respiración de quienes consumen eso, que viven ahí. Aquí, la heterotrófica, que son los insectos, qué sé yo, es muy pequeña en los sistemas de una alfalfa, un cultivo. Y me queda a mí para cosechar un aumento neto de 14.400 kilos por metro cuadrado, kilocalorías, sácate un kilocalorías. ¿Qué pasa en la selva tropical? Fíjense, era bastante buena en capturar energía, excelente, pero respira gran parte sus troncos, sus raíces, me queda poco, 13.000. Y encima, la respiración heterotrófica, o sea, los que viven ahí, los animales que consumen esto, me consumen todo. Y entonces, ¿qué me queda a mí? Nada. No es que la selva se achique, la selva se mantiene siempre igual. Todo lo que fotosintetiza es respirado. Por lo tanto, nosotros aquí no nos interesa, no podemos obtener nada. Y nosotros estamos acá. Ahora, fíjense, ¿por qué hay tan poca respiración heterotrófica? En principio, bueno, porque nosotros lo que hacemos es, esta es la respiración heterotrófica. Esto, entre otros, son los que respiran y hacemos esto. O sea, nosotros mantenemos, porque queremos respirar los seres humanos toda la producción, o los animales que elijamos nosotros. Nosotros aquí, esta respiración heterotrófica, si es alfalfa, no queremos que la hagan estos insectos. Queremos que esa respiración heterotrófica la haga la vaca, la oveja. Lo que nosotros queremos, la van a hacer, pero la queremos elegir y queremos eliminar esto. Claro, el problema es que hoy la sociedad dice, no, señores, esto ya no va más. Este modelo está muy cuestionado. Es caro, es riesgoso, la sociedad empieza a cuestionarlo. Entonces acá viene como la gran pregunta, ¿no? Es, nosotros tenemos propiedades, características, que nos pueden interesar de un agroecosistema, y la etapa en donde esas características se encuentran. A ver, la alta diversidad de especies. Bueno, nos gustaría tener alta diversidad de especies en los agroecosistemas y tiene la ventaja que reduce el riesgo de pérdida de cultivos. Si tenemos muchas especies, la posibilidad de que sean atacadas por una plaga, diezmadas por una plaga, una sequía, un viento, lo que sea, es menor. Es algo bueno. Bien, ¿dónde lo encontramos? En etapas tardías. Bien, biomasa. ¿Dónde está la mayor biomasa? Bien, la mayor biomasa está en etapas tardías. ¿Nos interesa? Y es importante, materia orgánica del suelo, mientras más biomasa.
pero está en etapas tardías. Sigo acá. Complejidad de relaciones entre especies. ¿En qué momento hay más complejidad, más interrelaciones? Bien, en etapas tardías. Me sirve a mí y bueno, si tengo más interacciones, puedo tener más capacidad de control biológico. Esas interacciones evitan que alguno se me dispare como plaga. Quiero eso, pero ¿dónde está? En etapas tardías. Ciclo de nutrientes. ¿Qué es lo que me interesa el ciclo de nutrientes? Y me interesa, ya lo vimos, un buen ciclo de nutrientes bastante cerrado me disminuye la necesidad de traer cosas de afuera, de insumos externos. Me gusta un ciclo de nutrientes menos abierto. ¿Dónde está? En etapas tardías. Bien, hasta ahora voy eligiendo la etapa tardía. Interferencia mutualista, simbiosis, relaciones positivas. ¿En qué momento se desarrolla? En etapas tardías. ¿Para qué me sirve? Y mayor estabilidad, disminución en el uso de insumos externos. Por ejemplo, estas simbiosis pueden generar la fijación biológica de nitrógeno. Si eso ocurre, no necesito traerlo de afuera. O interacciones mutualistas que tengan que ver con la protección de ciertas especies que me pueden interesar a mí. Bueno, hay varias. Entonces digo, bueno, hay muchas propiedades muy buenas que a los agrónomos nos podría interesar que están en etapas tardías. Pero hay una, que es la productividad neta de la comunidad, el aumento, incremento en biomasa por unidades de tiempo, que no está en la etapa tardía. ¿Por qué? Porque la productividad neta de la comunidad, lo que me queda después de restar todas las respiraciones, en etapas tardías es 0. Entonces aquí yo tengo que colocarlo en etapa temprana. Y acá está el gran dilema. Yo pierdo todo esto para ganar esto. Y acá viene el tema. ¿Es posible encontrar una solución a esta disyuntiva? ¿Es posible diseñar sistemas con buena productividad, pero que tengan propiedades de los sistemas maduros? ¿O tengo que resignarme a, bueno, o lo coloco o con características de etapas tempranas, perdiendo un montón de cosas, pero ganando productividad? O si coloco el sistema en etapas más maduras, tengo un montón de beneficios, pero no tengo productividad. ¿Se puede romper esta disyuntiva? ¿Cómo se hace? Y bueno, y acá lo dejamos abierto, porque lo vamos a ver más adelante, que este fenómeno, que yo lo pasé muy rápido, el conocimiento del fenómeno de sucesión, este fenómeno, es importante para integrar componentes de manera tal de mejorar la eficiencia biológica y la productividad del agroecosistema, pero conservando sus capacidades. O sea, este es el gran desafío, entender de que hay distintas propiedades en distintos momentos y yo tengo que ver si podría o no conservar las buenas en ambos, características de ambos momentos, etapas tempranas, etapas tardías. El desafío es diseñar agroecosistemas que imiten la estructura y función de ecosistemas naturales locales. Ahí ya me está dando una base. Si yo pudiera generar una manera de manejar, un diseño, una estructura en un agroecosistema que imite, que se parezca, que tenga características del sistema que en esa región fue elegido como clímax, voy a tener muchas de las ventajas de ese sistema. Una manera de lograr esto es manipulando los componentes de la biodiversidad o agrobiodiversidad. Entonces, esto ya estamos mirando que es posible. Y esto es un poco a lo que se ha dedicado la agroecología, a tratar de romper esta dicotomía entre sistemas agropecuarios o ecosistemas maduros. No hay nada en el medio, no hay manera de mejorarlos. Y yo creo que sí, y está claro que se puede hacer. Bien, ahí terminamos una unidad. ¿Hay alguna pregunta con esto? Profe, yo tenía una duda ahí con lo de sistemas maduros. Sí. ¿Hace referencia entonces a los árboles? No necesariamente. No. Porque con maduro, generalmente cuando se cosecha y eso, o sea, la planta está madura. Claro, ejemplo. no es la madurez del grano, no. El maduro en el sentido es, se conoce como ecosistema maduro, es la etapa sucesional donde termina. Está muy buena tu pregunta, está muy buena. Yo les agradezco que pregunten estas dudas porque son importantes.
No es que el trigo madura, eso también usamos la misma palabra. Acá estamos hablando de la evolución en la sucesión. Un ecosistema maduro es aquel que luego de ellos 100 años, 150 años, llega al clímax ecológico, que se caracteriza por el bioma, o sea, es en esta zona el pastizal, en algunas otras zonas será la estepa, en otras zonas será el bosque de roble. Eso es característico de esa región. Entonces, esa es la etapa que se llama madura. En la ecología es la etapa madura, el ecosistema maduro, o clímax ecológico. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero porque es un sistema estable, una vez que llega a esa composición vegetal, a esa estructura, ya no cambia. No es que queda estático la misma planta, sino que es un cambio dinámico, pero ya no sigue avanzando, ya queda como bosque, ya queda como característico de la región. Así que está bien, buena tu pregunta. Bien. ¿Está aclarada, Guido? Sí, sí, genial, gracias. Bien, bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Son bienvenidas todas las dudas, porque puede haber algunos de ustedes que no sean agrónomos o agrónomas, que sean biólogos, que sean, no sé, de ciencias exactas o sociales y que ya no manejen la terminología. Entonces, bienvenidas esas preguntas y aclaraciones. No hay ningún problema, al contrario, a mí me da sensación de que bueno, que les interesa, que quieren saber. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la idea de esto es entender que estos procesos ocurren, que todos estos procesos que son típicos de la ecología no desaparecen porque nosotros le llamemos agroecosistema. Siguen ocurriendo. Y muchos de ellos son responsables de muchas preocupaciones que tenemos en la ciencia agronómica. Y el problema es que a veces para resolver esas preocupaciones estamos empleando estrategias que están siendo cada vez más cuestionadas, porque son caras, porque generan productos peligrosos, porque la sociedad cada vez las va a restringir más, y entonces todo eso hace que nos planteemos esta duda, ¿no? Bueno, ¿es posible? ¿Cómo funciona esto? ¿Puedo yo obtener o diseñar sistemas agropecuarios que produzcan, que capturen energía, que yo pueda cosechar, y que tenga más estabilidad, menos plagas, un ciclo de nutrientes más cerrado, sea más eficiente en la captura de la energía? ¿Se puede o es un mito? Sí se puede. La idea de todo o nada es falsa. No es que tenemos que resignar un montón de propiedades buenas por producir. Se puede producir de una manera, entendiéndolo en estos procesos, que incluso mejore la capacidad productiva del sistema y mejore esas características que nos interesan de regulación biótica, ciclado de nutrientes, que son tan importantes porque nos evitan tener que gastar dinero y generar problemas que socialmente están mal vistos. Bien, entonces para eso es un poco esta idea de la sucesión. Igual ustedes lo van a ver más adelante. Yo les quiero siempre decir, esta charla, este teórico que tenemos, no reemplaza leer, ¿no? La teoría yo trato de brindarle como los elementos básicos para que interpreten después mejor lo que puedan leer, ¿no? Es imposible suplantar lo que está en los textos, que a veces es mucho más profundo, en una charla de 35 minutos. Así que la idea es resolver los problemas, plantear los grandes interrogantes, pero no como que con esto les alcance. Si lo lograron entender, ya es fundamental. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema, que para mí también es un tema súper actual, que tiene que ver con esto. La energía en los agroecosistemas. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, y está relacionado también, Bueno. Esto es lo que vamos a ver. Y un poco tenemos que empezar de cero, pero bueno, la energía. ¿Qué tiene que ver la energía para los agrónomos, las agrónomas? O sea, ¿por qué tenemos que ver este tema? Y para mí es un tema fundamental. Primero, la energía es el soporte
fundamental para la vida del planeta y en general, y para los seres, y para la actividad agropecuaria, ¿no? O sea, nosotros realmente vivimos todos de las actividades agropecuarias y de alguna manera todos vivimos de esta capacidad que tienen las plantas de capturar energía solar y transformarla en energía química. Este proceso de la fotosíntesis es la base de la vida en el planeta Tierra. Incluso la fotosíntesis de las primeras algas generó la atmósfera tal cual la conocemos hoy. Esta atmósfera rica en oxígeno no existía hace 2.000 millones, 3.000 millones de años, sino que la vida en el agua era la única forma posible. De las algas generó el desprendimiento de oxígeno en cantidades tales que pudo generar luego la capa de ozono que protege de las radiaciones ultravioletas, que era mortal para cualquier forma de vida que quisiera salir del agua. Así que bueno, la fotosíntesis de alguna manera es el fenómeno que captura energía solar y la transforma en energía química para ser consumida por las propias plantas en su respiración o por todos los animales heterótrofos que viven sobre eso. Pero entendamos la energía. ¿Por qué? Porque tiene propiedades muy distintas a los nutrientes. Y acá tenemos las famosas 2 leyes de la termodinámica, que son esenciales y son inexorables. ¿Qué quiere decir? No se pueden vencer, no se pueden soslayar. Haga lo que hagas, estás restringido por estas 2 leyes. Primero, la más clásica. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué quiere decir esta ley? Es, o se puede expresar, no se puede obtener algo de la nada, ¿no? Es, la energía no se crea y la energía no se pierde. No se puede crear energía, no se puede de la nada, sino que la energía está contenida ya en algo y yo la puedo, por ejemplo, si yo prendo fuego a una madera, yo no creo energía, yo lo que hago es transformar esa energía que está en forma química en la madera acumulada durante muchos años en energía calórica. Ahora, entonces, no se pierde tampoco, no se puede obtener de la nada y no se pierde. Siempre se transforma en otra cosa. En general, la energía se transforma en calor. Entre comillas, se pierde como calor, aunque no se pierde. La energía no se puede perder, la energía no se puede crear. La segunda ley, que está la llamada la entropía, que la primera todo el mundo la entiende. La segunda es un poquito más a veces complicada, pero es muy sencilla. En definitiva, la energía contenida en cualquier forma, en cualquier cuerpo, en cualquier situación o cualquier elemento, no puede nunca ser transferida totalmente a otro sistema. Por ejemplo, ustedes lo ven, si yo tengo una energía contenida en la nafta y yo quiero que esa energía se transforme en movimiento, jamás lo podré lograr. Una parte se transforma en temperatura que calienta el motor, los ejes, la cubierta contra el pavimento, todo eso es energía. No es posible transferir energía de un sistema a otro en el 100%. Siempre hay una parte de esa energía que se pierde. Como la primera ley dice que no se pierde, en realidad se pierde en forma de calor, se transforma en calor. Por lo tanto, los procesos no son reversibles. Entonces, no puedo transferir energía que tengo en un sistema a otro, si no existiría la máquina del movimiento perpetuo, que era, imagínense esto, un auto eléctrico, ahora que están de moda, un auto eléctrico que tenga baterías cargadas. Entonces, y tiene un sistema para que con el movimiento de las ruedas, a través de un alternador, cargue las baterías cuando se mueve. Si se pudiera transferir energía de un sistema a otro en forma perfecta, yo podría poner en movimiento este automóvil y el automóvil andar eternamente. 1.000, 2.000, 5.000 años, sin detenerse. ¿Por qué? Porque el movimiento generaría el movimiento del alternador que cargaría las baterías, con esas baterías el auto se movería, etc. Bien, eso no puede ocurrir nunca. Y si hacen la prueba, el automóvil en algún momento se va a detener.
¿Por qué? Porque parte de la energía de la batería se utiliza para calentar el motor, para mover, para calentar los ejes, se pierde, entre comillas, y por lo tanto retorna en el alternador a lo mejor el 90%. Entonces, la segunda ley de la termodinámica dice que no se puede transferir la energía en un 100%. Y aquí es donde nos interesa a nosotros. Primera ley, nada se pierde, todo se transforma. Segunda ley, la energía no se puede transferir totalmente. Y acá es un poco, bueno, ¿cómo es que esta energía llega a nosotros? Y bueno, como es visto, la energía del sol pasa por las nubes, es capturada una parte aquí, en las hojas, los animales. Cada vez que yo paso de un ambiente, de un sistema a otro, solo puedo pasar una parte de la energía. Las hojas, esto, si el zorro se come el conejo, no puede el zorro consumir toda la energía que está en el conejo. Quiere decir que la energía, a medida que va pasando, una parte se va perdiendo. No es que se pierde, la primera ley dice que no se puede, pero se transforma en calor. Esto se puede transformar, analizar así, o también van a encontrar estos diagramas, donde esto se llama la descarga a tierra, implica como la pérdida de energía, ¿no? Los autótrofos, una parte de la energía que está en los autótrofos, en las plantas, puede pasar a los animales, una parte a los otros animales, y así. De alguna manera, en los agroecosistemas podemos analizar qué sucede esto. Esta es una energía, es una pirámide de energía. Esto quiere decir, la energía que podemos capturar, la mayor parte es a través de las plantas verdes. Las plantas verdes capturan y retienen en su biomasa una gran cantidad de energía, ¿no? Los productores primarios o las plantas verdes. Imagínense acá 10.000 kilocalorías. Imagínense una pastura que tiene 10.000 kilocalorías. Bien. Ahora, esa energía la puedo cosechar. Pero si yo quiero, o si no la cosecho y la consumen los consumidores primarios solo pueden, esa energía solo puede transferirse al nivel superior en un 10%. Solo pasa al nivel superior aproximadamente un 10%. Quiere decir que yo, el consumidor, vacas, no puedo incorporar o mantener toda la energía que estaban en las plantas y pasársela a las vacas. Las vacas van a tener el 10% de la energía que estaba en las plantas. ¿En qué se pierde la energía? En los procesos digestivos, en el calor animal. No se pierde, se transforma en calor. Y si yo en vez de vaca quiero el nivel trófico superior, un carnívoro, pasa el 10%. Y si quiero un sistema supracarnívoro, pasaría el 10%. Quiere decir que a medida que yo asciendo en el nivel trófico, los niveles tróficos, tengo menos energía. Y esto explica también por qué hay tan pocos niveles tróficos. Cuando uno analiza, a ver, imagínense, uno dice, bueno, yo tengo plantas, bien. ¿Puede mencionar a alguien que come plantas? Bueno, sí, las vacas, la oveja, no sé, los insectos, bien. ¿Conoce a alguien que coma vacas, insectos? Sí, conozco el puma, el zorro, conozco, no sé, una víbora que puede comer. Bien, tercer nivel. Y además, sí, conozco un enemigo natural de un fitófago. Ah, bien. ¿Conoce el cuarto nivel? Y ahí uno se pone a pensar ya, bueno, a ver, tendría que ser un depredador del enemigo natural. Sí, puede ser que haya, sí, seguramente hay. Puede ser un carnívoro que mate al puma y se lo coma. Puede ser alguien que mate al zorro y se lo coma. Bueno, o el puma puede matar al zorro. Y hay algo arriba, y no sé, ya no, claro. En realidad hay 4 o 5 niveles, no hay más. ¿Y por qué no hay más niveles? ¿Por qué no hay 25 niveles tróficos? Porque no alcanza la energía. Es un problema de energía. Por eso, y a medida que vamos ascendiendo, es más escaso, ¿no? Hay una frase que, ¿no? ¿Por qué son escasos los carnívoros? ¿Por qué son escasos los tigres? ¿Por qué son escasos los pumas? ¿Por qué un puma necesita varios kilómetros cuadrados para vivir? Porque está en la pirámide. Entonces, necesita todo eso
poder obtener la energía necesaria para vivir. Con menos no podría, no le alcanzaría. Entonces, esta es la pirámide. Productores verdes, pasa una parte se disipa como calor, los consumidores primarios, solo puede pasar una parte a los consumidores secundarios y una parte a los consumidores sociales. Esto es interesante también desde el punto de vista, un tema que hoy está en plena discusión, es acerca de, bueno, dieta carnívora o una dieta vegetariana o vegana. ¿Qué es lo que debiera hacer la humanidad? Y acá, más allá de apreciaciones morales, éticas, de bienestar animal, por supuesto se pueden discutir también, acá hay un tema de energía. Una dieta vegetariana basada en vegetales alcanza para alimentar a muchas más personas que una dieta carnívora, porque estamos cosechando el primer nivel y no el segundo. 10.000 kilos de pasto, 1.000 kilos de vaca, 100 kilos de puma. ¿Qué quieren comer? Si nos gustara comer carne de puma, ya no alcanzaría para toda la humanidad, porque estamos cosechando la centésima parte. Una dieta carnívora es una dieta para poca gente. Y está claro, hoy hay estudios que dicen que si el planeta Tierra, todos sus habitantes, quisieran tener una dieta como tiene o tenía la Argentina tenía una dieta de más de 100 kilos de carne por año por persona. Más de 100 kilos de carne por año por persona. No de vaca, suma pollo, cerdo, vaca. Una dieta de ese tipo es imposible hoy, imposible que la tenga toda la humanidad. No alcanza el planeta Tierra para producir 100 kilos de carne por persona por año. Entonces, es un tema también que agrega a esta gran discusión que me parece muy interesante, que es, bueno, ¿qué debe comer la humanidad? Más allá de si te hace bien o mal, más allá de valores éticos. Hay otro componente que es este interesante, que es el tema de la energía. Bien, en los ecosistemas naturales la energía, porque dicen, bueno, la energía alcanza, ¿cómo andamos de energía, ya que es tan necesaria? Bueno, fíjense, en los ecosistemas naturales, incluso uno tan pesado, con tanta biomasa como una selva, toda esta selva y los que viven en la selva se alimentan de energía solar. O sea que parece ser que la energía solar que recibe nuestro planeta es una constante, ¿no? Por la distancia que tenemos al Sol, la energía solar que recibe nuestro planeta, y eso depende también de la latitud, estamos en el Ecuador, estamos en los polos, alcanza para generar y mantener un sistema tan enorme como podría ser esta selva. O sea que parecería ser que estamos bien en energía solar. Sin embargo, para hacer agroecosistema no es suficiente. Para los agroecosistemas hay que agregar energía adicional a la energía solar. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque nosotros tenemos que sacar el sistema. Fíjense esta foto, ¿no? Es una foto de un campo de soja en la Amazonía. Yo para meter eso tuve que desplazar el ecosistema natural maduro que había ahí, que era la selva. Y tuve que colocar un sistema. Para hacer eso tengo que poner un montón de energía. Y además, no solo puse la soja, sino que tengo que luchar para que se mantenga, porque la tendencia es a que sea colonizada por estos procesos que estuvimos viendo, por la sucesión secundaria. Así que en los agroecosistemas, a pesar de que la energía que recibe el planeta Tierra es suficiente para mantener una selva, para los agroecosistemas no alcanza. Necesito agregar energía. ¿Por qué? Fíjense esto, ¿no? Este ya es el esquema. Yo necesito sacarlo de este estado para llevarlo a etapas tempranas y mantenerlo acá, porque esto tiende a ir para allá. La diferencia entre las características de este sistema y las características del sistema que quiero mantener me van a dar una idea de la cantidad de energía auxiliar que tengo que agregar. ¿Me entendieron ahí? Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante
prestarle atención al uso de la energía en los agroecosistemas? Bueno, la razón es muy importante, es muy clara. Primero, los agroecosistemas producen alimentos, entre otras cosas. Son, ya lo vimos, la agricultura es la principal forma de producir alimentos para la humanidad en esta época. A pesar de que existen otras formas de obtener alimentos que no son a través de la agricultura y ganadería, como la caza, la pesca, la extracción en algunos casos, la gran mayoría de la energía calórica que se consume como alimentos en el mundo se produce por la agricultura. ¿Esto qué quiere decir? Que la agricultura es una actividad esencial. No se puede dejar de hacer. Entonces, tenemos que hacer agricultura y para hacer agricultura, ya vimos, necesitamos agregar energía adicional. Y esto representa que hoy, en la actualidad, más o menos el 86% de toda la energía que usan los seres humanos es fósil. Carbón mineral, gas natural y petróleo. Toda esta energía proviene de la fotosíntesis de hace millones de años. Quiere decir que tenemos una actividad que no se puede interrumpir, que necesita agregar energía adicional, que en su 86% se va a acabar. Aquí ya hay una alerta. Cuidado, estamos consumiendo algo finito para mantener un proceso totalmente necesario que no se puede interrumpir. Entonces, acá viene la pregunta, ¿y cuán eficiente lo estamos haciendo? ¿Y cómo se puede medir la eficiencia? La eficiencia se puede medir desde el punto de vista de energía en, si yo pongo energía en forma de maquinaria, de insumos, un fertilizante, un plaguicida, todo eso tiene energía. La maquinaria, el combustible, si yo pongo energía para hacer un agroecosistema, podría calcular cuánta energía puse y después me puedo fijar cuánta coseché. ¿Cómo calculo la energía cosechada? Bueno, la energía cosechada es cuánta energía está contenida en los 3.000 kilos de trigo. ¿Cuánta energía hay en 5.000 kilos de maíz? ¿Cuánta energía hay en los litros de leche? Yo podría ver cuánta energía cosecho y cuánta energía tuve que poner. En definitiva, puedo hacer esta relación. Energía cosechada sobre energía colocada. Estamos hablando de energía adicional a la del sol. Entonces, si me da 1, ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpretarían que me dé 1? Esta relación, ¿no? Energía cosechada sobre energía colocada. Yo cosecho alimentos o fardos y coloco otro tipo de energía. Pero si me da 1, ¿qué me quiere decir? Lo que cosechaste de energía es lo mismo que invertiste. Claro, que yo tuve que poner la misma cantidad de energía que estoy cosechando. Bien, ¿me puede dar menor a 1? ¿Es posible? Sí. Sí, claro que sí, es posible. Es posible que yo ponga mucha energía y que coseche menos de la que pongo. ¿Se están imaginando algún sistema que pudiera ser así? Piensen en sistemas que requieran aplicar mucha energía adicional. Por ejemplo, el invernáculo. Los sistemas de invernáculo necesitan el invernáculo, el fertirriego, maquinaria, o sistemas muy tecnificados. Acá no estamos hablando de rendimiento en kilos por hectárea, estamos hablando de eficiencia energética. Es cuánto obtengo de energía por cada unidad de energía. Entonces, ¿cómo calculo la energía? La energía que yo cosecho es la composición química de lo que cosecho. Fíjense que acá habla de que yo podría calcular. En definitiva, me interesa grasas, proteínas y carbohidratos.
nada más. Y yo sé la composición química, sobre todo grasas, ¿no? Que tienen el doble de energía. Por eso una semilla de girasol, cosechar 2.000 kilos de girasol, estoy cosechando mucha más energía que 2.000 kilos de trigo. Mucha más. ¿Por qué? Porque en el girasol estoy cosechando más del 50% de grasa. Acá no estamos pesando, estamos calculando la energía. Y la grasa es la forma y aceite que empaqueta la energía, la naturaleza. Lo hace en la semilla y en los seres humanos, ¿no? Cuando uno engorda, acumula grasa. Las grasas son las reservas, que luego se desdoblan y generan energía. Es la manera más compacta de guardar energía. Entonces, yo puedo calcular la energía que cosecho sabiendo la composición química. Coseché trigo, coseché leche, coseché tanta energía, ¿no? Acá fíjense. ¿Y cómo calculo lo que ingreso? Y bueno, la que ingreso es la energía que tenía el producto que yo puse. Entonces tengo que hacer como una receta de cocina. A ver, ¿cómo hace usted el maíz? Bueno, yo hago 2 pasadas de rastra o de glifosato. Ah, bueno, si hace 2 pasadas de glifosato, ¿qué energía debo calcular? 1, la del glifosato que coloqué. 200 litros, 100 litros, 3 litros por hectárea. Bien, ahí hay energía acumulada. Segundo, la máquina. Usted le puso combustible, gasoil. Bien, ¿cuánto gasoil gastó? Listo. Tercero, la máquina misma. Esa máquina, para hacer esa máquina con la que usted aplicó el glifosato, se gastó energía. Eso se llama energía asociada. No es la energía que está en el cuerpo de la máquina, sino la energía que se gastó para poder hacer esa máquina, la energía que se gastó para hacer ese glifosato. Entonces, esa es la manera de calcular la energía que yo gasto. Para eso no hay que hacer ningún cálculo porque hay datos y ustedes tienen una planilla de Excel que nosotros usamos, que hemos puesto muchísima información de energía asociada. Entonces ustedes simplemente para hacer la cuenta tienen que saber qué hicieron. Bueno, yo apliqué, imagínense, un arado de reja. Bueno, acá usted gastó 67,7 megajoules por hectárea. En general se presenta las unidades de energía en joules o megajoules. También la van a encontrar en kilocalorías. El problema es que la kilocaloría es una unidad menor, entonces los números son mucho más grandes. Pero ustedes pueden usar la que quieran. Megajoule, agarran la calculadora y lo transforman. Cualquier calculadora tiene, y cualquier celular tiene la posibilidad de transformar una unidad en otra. Entonces digo, a ver, ¿cuánto gasté para hacer un maíz? Bueno, puse un arado de reja, 2 arados de disco, la fertilizadora, bien, lo usé una vez, bueno, sumo todo eso. A su vez, ¿fertilizaste? Sí, yo puse 1 kilo o 100 kilos de nitrógeno, de urea. Bueno, por cada kilo gastaste 80 kilocalorías. El fósforo gasta menos, el potasio, semillas, están para herbicidas y hay planillas mucho más completas. Pero en definitiva la idea que ustedes tienen que tener es, yo puedo calcular la eficiencia energética de cualquier sistema productivo. Tengo que calcular la que coseché, para eso necesito las toneladas, por la composición química. 5.000 kilos de trigo, a ver, tantas calorías, o tantos megajoules. ¿Y cuánto me costaron energéticamente producir esas toneladas de trigo? Bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste aplicaciones de esto, de lo otro? Bueno, suma toda esa energía y hace la división. Ahora, el tipo de producción y el estilo de agricultura determinan la eficiencia. Entonces, no es lo mismo producir con esta tecnología que con esta tecnología. Acá no estamos hablando de kilos por hectárea, estamos hablando de otra medida de eficiencia, que son unidades de energía obtenidas por cada unidad que pongo. Puede haber sistemas que no son muy productivos, pero son muy eficientes. Y al revés, sistemas muy productivos, poco eficientes, quizás como esto. A lo mejor si uno calcula la energía, son malos, pero son muy productivos en kilos. Bueno, sistemas con grande cantidad de maquinaria, sistemas con o sin riego. El riego incrementa la productividad, pero también se gasta mucho más energía. ¿Qué energía gasto? La de la máquina y la del motor o la energía para hacerla funcionar. No es lo mismo criar aves con este modelo que con este. Estos modelos requieren, fíjense, el galpón, la luz, llevarle el alimento ahí,
Cuando aquí los propios animales buscan su alimento. O sea, aquí el que gasta energía es el animal. Y aquí el que gasta energía son los humanos. Que la tienen que consumir es una energía fósil. Por eso este modelo es un modelo que quizás produce menos kilos de carne por hectárea que este modelo, pero es más eficiente energéticamente. Estamos viendo desde el punto de vista de energía qué es lo que conviene. No es lo mismo criar cerdos de esta manera que cerdos más industrializados. El sistema pastoril clásico de las vacas, típico de las regiones pampeanas, donde el animal buscaba su alimento y sus deyecciones, la orina, el bosteo, retornaban nutrientes, no era ningún problema, al sistema de feedlot, donde yo debo a través de camiones llevarle el alimento gastando energía y luego tengo que deshacerme gastando energía de los residuos. Además de todo lo que implica con los nutrientes, que es no volver los nutrientes, energéticamente son sistemas muy, muy ineficientes. Bueno, acá tienen un cuadro de eficiencia, que lo vamos a ver así muy rápidamente, y acá, por ejemplo, muestra un autor que se puede comparar, por ejemplo, dos maneras de hacer maíz. Dice un maíz convencional, con todos los agroquímicos, y un maíz orgánico, donde no aplica, por ejemplo, plaguicidas ni fertilizantes químicos. Dice, estos maíces, ¿cuánto rinden? Parecido, 8 toneladas, 7,93 toneladas. 8.000 kilos cada uno. Pero, como uno gasta más energía que otro, la eficiencia energética en este maíz convencional es de 4,47 y en este 7,34. Quiere decir que desde el punto de vista de la eficiencia energética, este maíz es mucho mejor, permitiría hacerlo por más tiempo, permitiría una depredación de recursos menor que el sistema este. También en la horticultura, no es lo mismo la horticultura al aire libre que la horticultura en invernáculo. El invernáculo requiere la estructura, el plástico, que se cambia cada tanto, y todo el fertirriego. Claro que acá rinde más, pero rendimiento es una medida de eficiencia, kilos por metro cuadrado. Pero otra medida de eficiencia es unidades de energía sobre unidades de energía. Y aquí, fíjense, en un sistema de producción en Turquía, donde la eficiencia energética es 0,76. ¿Eso qué quiere decir? Que la eficiencia energética es bajísima. Es mucho menos que la unidad. ¿Por qué? Porque se consume mucha energía en los procesos de maquinaria, plástico, fertirriego. Entonces, desde el punto de vista productivo, podemos medir los agroecosistemas y esa es una medida de eficiencia. Kilos de producto útil por superficie, el rendimiento. Ahora, hay otras medidas, yo lo dije en los primeros teóricos. Unidades obtenidas por unidad energética, también es escasa la energía. No solo la tierra es escasa, sino la energía, porque es fósil, porque hay poca. Porque no hay energía para todo, para muchas cosas que la humanidad necesita. Entonces, ser eficiente en el uso de la energía es una necesidad. Fíjense si no, imagínense sistemas muy ineficientes de manejo en invernáculo. Y fíjense el crecimiento de este sistema. Entonces esto es un peligro. Desde el punto de vista del agotamiento de los recursos, es muy inviable estos modelos a largo plazo, hasta que se descubran fuentes adicionales de energía, que es algo que todavía está en veremos. Como yo les dije, todavía hoy el 85-86% del consumo de energía es fósil. No hay un sustituto de esa magnitud, y es algo que debemos replantear. Mientras este sustituto aparezca, si podemos diseñar sistemas más eficientes, sería extraordinario. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, lo que lo hacemos es, y acá termina, porque no hay tiempo para avanzar sobre esto simplemente es para mostrarles con una colega, ahora doctora, que fue alumna de agroecología, hicimos un trabajo, ella hizo su tesis, sobre el uso del biodiesel, las posibilidades de producir biodiesel a gran escala. Y acá la pregunta es muy interesante, ¿por qué? Porque producir biodiesel, que es el gran combustible de zonas templadas,
requiere, o sea, plantea muy claro esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque yo ahora no quiero producir algo para comer, sino que quiero producir energía. Entonces digo, ¿puedo yo producir energía? Porque digo, la agricultura hoy es vista por muchos, no solo como una productora de alimentos, sino también como una productora de energía. Ahora, para poder analizar si sirve o no, tenemos que analizar ya no el rendimiento, sino esto que acabamos de ver. Si yo quiero producir energía, me tengo que preguntar, bueno, quiero producir biodiesel. Bien, ¿y cuántos litros de biodiesel yo debería gastar para producir un litro de biodiesel? O sea, ¿cuántas unidades de energía debo gastar para producir una unidad de energía? Si la cuenta me da de que para producir un litro de biodiesel tengo que gastar 2, es totalmente inviable. ¿Se puede hacer esa cuenta? Sí. ¿La hicieron ustedes? Sí. Nosotros la hicimos. Con María José y hermano hicimos la cuenta. Pero se los voy a comentar la próxima clase, porque ahora ya no tenemos tiempo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, por mí no, profe. Bueno, un poco como yo les digo, la idea de esto no es que ustedes recuerden la cifra, eso lo ven después, eso lo pueden leer. Ustedes saben que yo subo el teórico en YouTube, en el canal que tenemos nosotros, o sea que esto mismo lo pueden ver de nuevo si están aburridos, no saben qué hacer un sábado de la tarde, o lo pueden ver el PowerPoint, que también en PDF nosotros lo colocamos en el aula virtual. Y tienen bibliografía. Entonces, lo importante de este momento es que ustedes comprendan de qué se trata, la idea, que les quede la idea, y después van y miran. Así que no se preocupen del número, si no se acuerdan. No, no, eso no es lo importante. Esos libros están siempre. Lo importante es si entendieron el concepto. Si entendieron el concepto de lo que vimos de la sucesión y de esto, que están bastante relacionados, está muy bien. Si no, bueno, es la pregunta que tienen que hacer. Bueno, si no hay ninguna pregunta, gracias por estar aquí, y nos vemos la semana que viene. Posiblemente la semana que viene, bueno, quizás a la mañana estoy yo y a la tarde se incorpora Claudia Flores. ¿Alguna duda? Bien, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego, gracias. Profe, Bueno, bueno. gracias. Hasta luego. Gracias. Profe. Gracias, hasta luego.